El foco de la noticia en América Latina estuvo hoy en Bolivia, luego que el saliente comandante del ejército de ese país, el general Juan José Zúñiga, trató de encabezar una rebelión, un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucionalmente elegido y popularmente elegido y constitucionalmente en el mandato, Luis Arce, tratando de no solamente sacar a Arce del poder, sino también invitando a que se le diera libertad a algunos presos políticos que según él hoy mantiene en diferentes cárceles del país el gobierno del presidente Luis Arce, entre ellos la expresidenta provisional de Bolivia, Yanine Llanes, Yáñez, quien se encuentra eh, apresada, está pagando una condena. Desde luego, estos episodios, estos capítulos de los golpes de Estado son inaceptables, vengan de donde vengan y vayan en contra de gobiernos de derecha o de izquierda, por la sencilla razón que todo golpe de Estado atenta contra la democracia, pero además de eso, de paso vulnera la voluntad popular, porque recordemos que, nos guste o no, el presidente Arce fue elegido de manera popular con la expresión democrática de la gente en las urnas. Las dictaduras son inaceptables, impresentables y no tienen ninguna cabida en estos tiempos. Y no existiría ninguna justificación para que desde las diferentes tribunas democráticas hoy rechacemos lo que está sucediendo en Venezuela, rechacemos lo que está sucediendo en Nicaragua, rechacemos lo que está sucediendo y ha sucedido durante más de 6 décadas en Cuba, rechacemos lo que pasa en Corea del Norte, rechacemos lo que está pasando en Rusia, pero estemos felices porque derroquen a un presidente de izquierda en Bolivia. Creo que la discusión no debe ser si es buena o mala la llegada o el intento, por lo menos, de este general de la República, Juan José Zúñiga, de tomarse el poder por la fuerza en Bolivia, sino que el mundo debe rechazar todo tipo de dictaduras, todo tipo de regímenes totalitarios que traten de llegar al poder tomando atajos, que traten de llegar al poder tomando las armas del Estado y pasando por encima de los caminos democráticos constitucionalmente establecidos, las rutas democráticas establecidas en cada una de las naciones del mundo. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad en donde he leído a través, sobre todo de la red social X, que digamos que es la red social que tiene mayor peso en materia de opinión y donde generalmente los políticos y los grandes dirigentes del mundo opinan y expresan cada sentir frente a cada hecho en el mundo, que los mandatarios de izquierda, sobre todo los de Latinoamérica, salieron a rechazar el golpe de Estado. Y eso está bien, que rechazaron la intentona de establecer una dictadura militar en Bolivia. Eso está bien. Pero uno sí quisiera que con ese mismo ahínco, con ese mismo énfasis, con ese mismo denuedo con el que los diferentes mandatarios de las llamadas corrientes o tendencias progresistas o de izquierda hoy rechazan la toma del poder, o por lo menos la intentona de toma del poder por parte de este general Juan José Zúñiga en Bolivia, también rechazaran lo que está pasando con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, todas aquí dentro del continente, todas dentro de nuestro vecindario, porque no estamos hablando de dictaduras ni de regímenes totalitarios que estén en continentes diferentes a América, ni que estén fuera de América Latina, ni que no hablen nuestro idioma. Los señores de la dictadura de Cuba, de la dictadura nicaragüense y de la dictadura de Venezuela, hablan nuestro idioma y supuestamente no son dictadores,
porque ni Maduro, ni Díaz-Canel, ni tampoco Ortega son militares, ni se tomaron el poder a sangre y fuego, ni llegaron con armas para sacar a los presidentes constitucionalmente elegidos en esas naciones. No, pero es que así como no se necesita ser un militar para llegar a ser un dictador, tampoco se necesita de alguna forma establecer una dictadura a punta de armas. También lo pueden hacer, establecer dictaduras a punta de supuestos hechos democráticos, revestidos del supuesto aval del pueblo, tal como ha pasado en la Venezuela chavista, que ya tiene su generación 2.0 en cabeza de Nicolás Maduro, quien gobierna el país desde el año 2013, es decir, hace ya 11 largos años. Entonces, de alguna manera, con ese mismo ahínco, con ese mismo denuedo, con esa misma firmeza que los mandatarios de izquierda de América Latina rechazan el golpe de Estado en Bolivia, por lo menos la intentona, y rechazan también la forma de tomarse el poder violentamente para formar una dictadura. De esa misma manera, también deberían rechazar todos los hechos que han circundado las supuestas democracias de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, porque es que tan rechazable es una dictadura en Bolivia o en Perú o en Ecuador o en Colombia, como lo es una dictadura en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. A mí me preocupa mucho que estamos ya a menos de un mes, ya estamos casi a punto, ya a un mes de las elecciones en Venezuela y que todo el mundo sabe que son unas elecciones que no van a tener ninguna, ningún piso democrático ni ninguna validez desde el punto de vista que no han aceptado que haya la intervención de las veedurías a nivel internacional y que el régimen de Maduro, a través de sus esbirros en cada uno de los poderes públicos, porque los han cooptado todos, dejaron por fuera del juego a la principal candidata de oposición de la Mesa de Unidad Nacional de Oposición, de la Mesa de Unidad Democrática, María Corina Machado. La dejaron por fuera porque ellos quisieron. Y hoy estamos enfrentando o estamos a punto de ser testigos de otro gran fraude electoral de proporciones inimaginables. Y aunque hoy las encuestas en Venezuela, realizadas por empresas serias, le dan una ventaja a Edmundo González de 21 puntos sobre el dictador Nicolás Maduro, todos sabemos que al final del ejercicio, Maduro volverá a imponerse en las elecciones, no por democracia, no por voto popular, sino porque ningún dictador en el mundo va a organizar unas elecciones limpias en donde él participe y se arriesgue en esas elecciones a perder el poder, ni bobo que fuera. No pretendan que un dictador se comporte como un demócrata, porque no lo es. Así como usted no puede pretender que una oveja se convierta en un lobo o actúe como un lobo, o que un perro actúe como un gato, o que una tortuga actúe como un tigre, no puede pretender que un dictador como Maduro, una persona que ha pisoteado la democracia de Venezuela, que ha aniquilado a todos sus opositores, que ha perseguido a todas aquellas personas que se han atrevido a hacerle oposición desde el periodismo, desde las artes, desde la política, se convierta de la noche a la mañana en un demócrata que tenga el talante suficiente para aceptar una derrota electoral y para irse del país y hacer una transición democrática en paz. Eso no va a pasar en Venezuela. Y eso lo saben los presidentes de izquierda de América Latina. Lo sabe Petro, lo sabe Andrés Manuel López Obrador, lo sabe Lula, lo sabe Evo Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce. Lo saben todos los presidentes de la izquierda
en América Latina, que en Venezuela no solamente la dictadura no va a salir, sino que va a preparar otro de sus acostumbrados fraudes a los que ya hemos sido testigos o de los que ya hemos sido testigos en muchos capítulos de la historia. Y últimamente vamos a volver a participar en esta nueva parodia de elecciones, en esta nueva imitación barata de democracia, donde nuevamente un sistema electoral optado por el régimen, un sistema electoral dominado desde el momento en que el elector va a la urna hasta el momento que se entrega el conteo del resultado final por el régimen, con las manos del régimen y bajo la amenaza del régimen. La gente debe ser bastante ingenua si pretende creer que el régimen y la dictadura de Venezuela van a entregar el poder y van a decir, sí, reconocemos que hemos perdido, hoy el señor Nicolás Maduro Moros está dispuesto a que en los próximos 6 meses se haga con el nuevo gobierno, se construya un empalme y se construye una mesa de unidad nacional y el señor Maduro se va a retirar seguramente a las únicas naciones donde podrá ir, a Cuba, a Nicaragua, a Corea del Norte y a Rusia, y se va a dedicar allá a hacer una granja y va a cultivar tomates al lado de Siria y se va a llevar para allá a todos los esbirros del régimen, se va a llevar por allá a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, se va a llevar incluso en el avión, se lleva a Tarek El Aizami y a todos sus compinches, a todos los delincuentes que han participado en la construcción de una narcodictadura que tiene hoy a casi 7 millones de venezolanos en la diáspora, saltando de frontera en frontera, pasando toda suerte de necesidades, porque tuvieron que salir del país desesperanzados, perseguidos, arruinados, con todos sus bienes confiscados por el Estado, con la esperanza completamente perdida, pasando física hambre y necesidades, prefirieron tomar el camino del tapón del Darién y meterse y recorrer toda América Latina, toda América Central, para poder llegar a los Estados Unidos y tratar de construir una vida nueva, lejos de esa tierra que añoran, que aman profundamente, pero también lejos de un régimen criminal que todos los días hunde al país en la miseria, en la pobreza y en la desesperanza. Creo yo, señor Tobío, que es un buen momento para hacer un análisis, momento para rechazar el golpe de Estado criminal que pretendían establecer en Bolivia y que afortunadamente no lo consiguieron y afortunadamente ha prevalecido la democracia en Bolivia, pero también momento para recordar que hay 3 naciones que tienen unas dictaduras, que tienen a unos dictadores al mando del país y que todos los días llevan a la cárcel a punta de represión a quien se atreva a opinar diferente. Venezuela, Cuba y Nicaragua también tienen dictaduras y no he visto, ni he escuchado, ni he leído a ningún presidente de América Latina. Se me olvidaba Gabriel Boric de Chile, y al resto de presidentes de América Latina decir, rechazamos también esas dictaduras, solamente por el hecho que son cómplices de ellos, solamente por el hecho que son simpatizantes de ellos, solamente por el hecho que ellos rechazan toda dictadura siempre y cuando la dictadura sea de derecha. Pero si es de izquierda, entonces romantizan a ese dictador y lo tratan de posar como un dictador bueno. Y no hay dictadores buenos o malos. Dictador es dictador. Así como asesino es asesino, así como narcotraficante es narcotraficante, y uno no puede decir que haya un psicópata bueno o un violador bueno y un violador malo. Todos son malos y todos los regímenes totalitarios son rechazables, señor Tobío. Sí, llama la atención los pañitos de agua tibia que suele colocar el presidente Petro cuando hay estos temas con los que se chupa los dedos, y es evidente su alto grado de desocupación porque de inmediato se dedica al tema. Se dedica a los temas externos, más los internos están enteros. Aquí no hay siquiera la cuota inicial o el amague de solucionar el primer problema en Colombia. Colombia sumida en un mar de improvisaciones, en un mar de corrupción,
en un mar de negociados de familias que están al interior del gobierno Petro haciendo feria con el presupuesto nacional y el presidente entretenido tratando de solucionar problemas internacionales, dándoselas y posando de gran líder internacional. Se pasó toda la tarde haciéndole porras a Arce allá en Bolivia y diciendo y enviando arengas al pueblo boliviano que había necesidad de movilizarse, que había necesidad de resistir y demás, cuando él lo que tiene es que dedicarse a trabajar porque quienes lo eligieron seguramente tenían la ilusión de un país totalmente diferente. Quienes lo eligieron seguramente pensaron en que él sería capaz de revertir los grandes problemas de Colombia hoy en grandes soluciones. Y no ha sido así, ha sido todo lo contrario, todo ha empeorado en Colombia. Ahí están los indicadores que no mienten. Y el presidente entretenido en todo esto y llama la atención que decía en medio de todo que si se consolidaba el golpe de Estado en Bolivia, de inmediato rompería relaciones porque él no iba a apoyar ni a tener relaciones con una dictadura. Nada más alejado de la realidad. Parece que el presidente Petro a veces pierde la noción del tiempo y del espacio y de quién es él y de qué está untado, porque suele echarse unos baldados de agua sucia encima, porque decir eso es echarse un auténtico baldado de agua sucia. ¿Por qué? Porque él está untado de la dictadura, de las dictaduras que hay en Latinoamérica. Él es producto de todo eso, de ese cáncer que viene de Cuba y que viene ese virus expandiéndose por toda Latinoamérica, del odio hacia todo lo que tiene que ver con la producción, con el sector de la producción, con los ricos, satanizando a los empresarios, satanizando a todo aquel que quiere prosperar, porque una cosa es prosperar y otra es el tema del progresismo, que es un nuevo disfraz que le pusieron al tradicional socialismo, al comunismo, que son ideologías y sistemas fracasados hasta la saciedad. Entonces, sintieron la necesidad de colocarse un nuevo disfraz y se lo colocaron. Y como aquí hay gente que no entiende, que no ve más allá de sus narices y se dejan meter los dedos en la boca y ellos creen que esta es una nueva corriente política, que es una nueva ideología. Son los mismos con las mismas, los mismos que han fracasado con otros nombres en Latinoamérica y que han traído este modelo a Colombia y por eso aquí lo están desarrollando. No saben hacer otra cosa que destruir, no saben hacer otra cosa que dividir, no saben hacer otra cosa que acabar con el empleo, destruir la producción y ahí tenemos los resultados. Mientras tanto, el presidente entretenido con la situación de Bolivia. Lo de Bolivia hoy se me parece mucho a algo que se dio en Venezuela en plena dictadura de Chávez. Usted recuerda que una noche lo capturaron y quienes se iban a tomar el poder no fueron capaces de terminar de ejecutar el plan. Y cuando usted la cucaracha no la elimina en su casa, al día siguiente le amanecen 1,000 o tal vez 3,000 cucarachas. Entonces, esa noche Chávez hábilmente supo voltear la situación. Quienes querían darle el golpe terminaron desapareciendo con el tiempo, los desaparecieron y Chávez siguió su curso y aquí está Venezuela. Ahí está Venezuela pagando las consecuencias de una indecisión. No es que estemos de acuerdo con los golpes y demás, porque todas estas transiciones generan violencia, generan inestabilidad, destruyen la economía, frustran a un país, lo atrasan y no es bueno. Fíjese, Bolivia es un claro ejemplo, doña Piera, amigo de la sintonía. Bolivia tiene una historia convulsionada en materia política. Ha sido tierra de golpes, ha sido tierra de golpes tradicionalmente. Colombia, gracias a Dios, no, pero aquí hay que estar con los ojos bien despiertos y los oídos abiertos y listos para actuar en caso de cualquier intentona de parte de quienes quieren atornillarse al poder. En Venezuela yo no sé, en cuanto a lo que usted tocaba, el tema de Venezuela, porque ya estamos próximos, el próximo viernes quedaremos exactamente a un mes de las elecciones en Venezuela. ¿Será una nueva forma de engañar a la gente en Venezuela este show de las elecciones del próximo 28 de julio? ¿La gente estará dispuesta una vez más a dejarse atropellar, a dejarse mamar gallo de Maduro y su grupo criminal? ¿Esta narcodictadura seguirá en el tiempo en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos creen realmente en esas elecciones? Porque acá en lo que tiene que ver con el medio nuestro, en Barranquilla, que hay mucho venezolano en el ambiente, algunos dicen, si las cosas mejoran con el nuevo gobierno que se va a elegir, me regreso para Venezuela.
dicen algunos, de manera alegre, espontánea y también hasta inocente en el tema político. Esto no va a ser fácil, desde un comienzo lo dijimos, y no es que uno lo desee, sino que eso se debe venir. Para que en Venezuela termine y cese esta horrible noche de la dictadura, seguramente tendrá que ser a sangre y fuego. No hay otra forma. No hay otra forma. Esto no es leyéndole cuenticos al narcotirador, al narcodictador Maduro y su grupo. Esto no es leyéndole el evangelio. Esto no es hablándole de carticas de amor. Esto es realmente con un movimiento que necesariamente debería tener un apoyo internacional para poder en un momento dado pensar que Venezuela puede darle un vuelco a la situación. Pero nosotros particularmente no creemos que las cosas vayan a cambiar el próximo 28 de julio. Que hay un gran favoritismo del candidato Edmundo González, es cierto, lo dicen todas las encuestas, tiene 21 puntos por encima de Maduro, pero Maduro tiene el aparato electoral, maneja todo, son sus empleados, son sus subordinados quienes están al frente del proceso. Entonces, es difícil, es como tomar a un boxeador con las manos libres, con los guantes libres y colocar al contendor amarrado contra las cuerdas a que lo coja como un sandbag. Es más o menos la situación para poder recrearla para que se imaginen ustedes. Entonces, terrible lo que se viene en Venezuela, no sé en qué pueda desencadenar, si un pueblo ya cansado de todos estos atropellos de la dictadura va a soportar que le digan esa noche que su candidato perdió y que Maduro de manera milagrosa logró el respaldo del pueblo venezolano, como dicen ellos. Entonces, ¿estarán dispuestos los venezolanos a soportar una burla más? No sabemos. ¿Cómo terminarán las cosas en Bolivia? Por lo pronto han sofocado las llamas momentáneamente, pero creo que esto va a tener unas repercusiones indudablemente allá internas, porque quienes se rebelan en el mismo momento les dicen, vamos a hacer unos acuerdos, vamos a calmar los ánimos, aquí todos somos bolivianos en el caso de ellos, pero con el tiempo vienen las venganzas y los desaparecen y ya nadie se acuerda de ellos. Entonces, No, así señor son las... Tobío, y es que además recuerde que si no lo hacen, es decir, yo no es que esté justificando, sino que Sí. al contrario, estoy apoyando su comentario, porque es que si no lo hacen, es evidente que le están dejando el camino libre para que otros militares u otros dirigentes políticos tomen la decisión también de tratar de hacer golpes de Estado. Es decir, Sí. si no dejan claro que es evidente que no van a aceptar un golpe de Estado y toman las medidas que sean necesarias, seguramente el general Juan José Zúñiga terminará preso o exiliado, Sí. así como han terminado todas las intentoras golpistas en los países de Latinoamérica. Si no lo hacen, es evidente que dejarán el camino abierto para que vengan muchos más a tratar de tomarse el poder por la fuerza. Sí, indudablemente. Esto termina en un tate quieto, como decimos acá popularmente, un tate quieto para que cojan escarmiento quienes de pronto querían intentarlo nuevamente. Si no se les dio hoy, difícilmente, porque ya están advertidos quienes están en el poder en Bolivia y están advertidos los de las demás dictaduras, aunque en los otros países donde hay dictadura hay aparentemente un adormecimiento en ese sentido, porque dicen, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, que las fuerzas militares, la Guardia, terminó untada del negocio. Ellos están acomodaditos, están ganando billeticos, están cómodos con la dictadura y el que está ganando platica con el negocio quiere que todo siga igual. Como los equipos, dicen los técnicos que los equipos ganadores no se cambian, ellos quisieran que las cosas siguieran igual cuando la gente está untada, pero los que están abajo, los que se están llevando y están chupando el cable, no están precisamente felices como ellos. Así que esperaremos a ver cuáles son las reacciones en Venezuela en un mes. En un mes, exactamente a partir de este viernes, es la cita en las urnas. Será un show más, será una burla, será un nuevo atropello y lo peor, el pueblo venezolano que está allá en el país y los que están por fuera están dispuestos a resistir un tiempo más. ¿Cuánto tiempo más la dictadura chavista? Ahí la pregunta.
en Venezuela y para todos los amigos venezolanos que están en Colombia, unos trabajando y otros no sabe uno haciendo qué. Sí, señor. Vamos a hacer la primera pausa en Contacto Radio, señor Tobío, y cuando regresemos hablaremos sobre diferentes temas en el run run político y en los batazos. Por ejemplo, en el run run político hablaremos de quién es el más firme candidato para quedarse con la presidencia del Consejo de Barranquilla en el año 2025, en el año que viene, que incluirá también el proceso de concurso para la escogencia, para la elección del nuevo Contralor Distrital de Barranquilla. También hablaremos sobre el Consejo de Estado, que ha tomado una decisión que por el momento le salva la investidura a varios congresistas de la República. El diputado David Aston se fue lanza en ristre contra el secretario de Salud del departamento, Luis Carlos Fajardo. ¿Cuáles son las razones que tiene Aston para tomar esta decisión? Vamos a escucharlo aquí en el Run Run Político. Y el hobby nacional, uno de los hobbies nacionales, una de las grandes entretenciones de la clase política. La gabinetología está al rojo vivo, porque son 7 ministros que se irían del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, y en el sonajero hay 2 que llegarían, regresarían al país, que retornarían a cargos muy importantes y que son muy, pero muy viejos conocidos de todos los colombianos, especialmente del país político.